El jueves pasado terminé el video preguntándoles qué principio básico de la economía había utilizado. Bueno, una de las respuestas, no ser zurdo. Bueno, eso es un principio para la vida en todo caso, más que solamente para la economía. Bueno, para la vida más que nada. Pero no hago referencia a eso. Oferta y demanda, oferta y demanda. Sí y no, lamentablemente, oferta y demanda se considera una fuerza. Hagamos el paralelismo con la física. Bueno, la fuerza de gravedad es algo que no se mueve, es algo que se sabe cómo funciona y no va a cambiar. Entonces, eso sería la oferta-demanda. Sin embargo, los principios básicos de la economía es un consenso entre economistas de las cosas que, acorde a cómo el ser humano va actuando y a cómo las reglas de juego están puestas sobre la mesa, son los principios que se van a utilizar para el día a día. Lo que nos lleva a que esto puede verse modificado hacia futuro, pero va a depender de muchísimos factores. Así que los principios básicos que tenemos hoy pueden modificarse hacia adelante, pero ¿qué principio utilicé? Incentivos. Y acá me voy a basar en Douglas North, premio Nobel de Economía, que decía, la economía es incentivos, todo lo demás queda en segundo plano. ¿Por qué? Porque yo en ese video quería aumentar la cantidad de comentarios. Dicho y hecho, ha pasado, pero ¿por qué? Porque simplemente eso era el objetivo del video. Quería ver la prueba de si realmente estaba aplicando bien los conceptos, y déjenme decirles que ha funcionado. Ese fue el principio que he utilizado. Para la gente nueva que va llegando al baile, hola, soy Rodolfo. Tratamos de divertirnos un poco, respondiendo algunos comentarios, hablando un poco de política, economía y de paso aprender algo. Así que espero que lo disfruten. Empecemos. Hola, es posible que este año se mantenga la inflación en un solo dígito. Primero, no veo el futuro, así que te puedo decir lo que yo creo. Así que esto se agarra con pinzas. Si hablamos de interanual, imposible. Esto ya es directamente imposible porque inclusive las estimaciones más optimistas te hablan de 18% a 20%. Sin embargo, si estamos hablando de una inflación mensual de un solo dígito, y sí, muy seguramente, prácticamente seguro, que no va a trepar a los dos dígitos en lo que resta de año. Primero porque las cosas que se tenían que hacer ya se hicieron. Los cachetazos más fuertes e inflacionarios que se tenían que hacer también ya se hicieron y por lo tanto solamente queda mantener. Sí puede darse el caso de que puntualmente marzo sea un poco superior a febrero porque es un mes inflacionario. Al igual que algunos meses puntuales del año que suelen ser inflacionarios, pero no van a trepar mucho a comparación de los meses anteriores. El mejor ejemplo es diciembre, que dio 2,7 en comparación de noviembre de 2,4, siendo diciembre un mes sumamente inflacionario por las fiestas. Así que queda tranquilo que va en buen camino el tema de la inflación. Incluso complementado con el siguiente comentario, tiene muchísima razón y es, la inflación debería bajar desde enero porque la inflación presente depende también de las expectativas de inflación. Esto lo pudimos ver con Alberto Fernández mucho y es la inflación por expectativa y es, como yo creo que me van a aumentar los precios, aumento hoy anticipándome al aumento, generando esa inflación antes de tiempo, lo cual ya no está pasando y por lo tanto, al no pasar, vas a tender a que la inflación también se mitigue. Mal momento para hacer cash, la verdad, de los peores momentos, porque para cómo van las cosas, capaz que no vuelven nunca más. Pero bueno, explicar que el gobierno puede controlar la macro y no el bolsillo de la gente. Y es muy cierto, pongámoslo así. Si Milei tuviera que controlar la micro, tendría que conocer la situación de 47 millones de personas. Para conocer la situación de 47 millones de personas, ¿cuánto tiempo te va a tomar? Ok, pero hasta que no conozcas la situación no vas a tomar medidas y por lo tanto no hubiera tomado ninguna medida en todo su mandato. ¿Por qué? Porque no le da los tiempos para conocer la situación de cada persona. Lo que nos lleva a que el gobierno nacional se encargue de poner las reglas generales, así como también influir o tratar de influir donde puede hacerlo. El punto más crítico en todo esto es exportación, importación e inflación. Son los tres puntos más críticos donde el gobierno nacional tiene mayor injerencia. ¿Qué trae al país? ¿Qué se va del país? ¿Y cómo va a variar la inflación a través de las políticas monetarias sobre todo? Entonces, eso no va a impactar en la micro, no de entrada por lo menos. Ahora, lo que sí pone es las reglas claras para que los gobernadores, a base de esas reglas, tomen las medidas y pongan las reglas de su provincia. Lo que al mismo tiempo nos lleva a los intendentes para que en sus municipios pongan las reglas que se van a seguir a base de las reglas provinciales y nacionales. O sea, como podemos ver, es una jerarquía de acuerdo a mientras más bajo el rango, más cerca de la micro estás. O sea, Milei no influye en la micro directamente. En estos dos comentarios hay algo muy interesante y es, el de arriba se va a responder solito. No va a hacer ni falta que lo responda porque vamos con el de abajo. Si Menem y Cavallo no hubieran fijado el tipo de cambio, el peso y el dólar fluctuarían.
El tema no es el tipo de cambio. Se podía haber puesto el 1 a 1 tranquilamente y que no fluctuara hasta cierto punto y después que empezara a fluctuar. Pero lo que impidió esto no fue el 1 a 1, sino la ley en sí de convertibilidad, porque impedía, primero, la emisión monetaria y segundo, que se pueda devaluar la moneda. Lo que nos lleva a que, si la ley de convertibilidad se hubiera tomado de otra forma, o sea que se permitiera la devaluación en caso de ser necesario, en el 97-98 no se hubiera tenido que salir a pedir tanta deuda. Pongámoslo así, la convertibilidad del 1 a 1 hubiera mantenido tranquilamente hasta el 96-97 y después de eso, como el país no tenía para mantenerse 1 a 1 por la caída de los commodities internacionales, lo que hubiera pasado es una devaluación. En ese momento se hubiera devaluado. Ahora, esto no se podía por la ley de convertibilidad. Lo que sumado a la deuda tenés el incremento del gasto público. Sin embargo, acá hay algo más y es, llegando al 2002, tenés la aparición de las cuasimonedas provinciales y nacional, lo que nos lleva a que había que financiarse de alguna forma. Esto permite la caída de la ley de convertibilidad y automáticamente, antes de la asunción de Néstor Kirchner, la devaluación que llevó a un 3 a 1 y bueno, la historia que ya todos conocemos. Y aunque a muchos quizás les sorprenda y les vaya a doler este comentario, tiene razón. Recordemos cómo se mide si algo tiene éxito o es un fracaso, a base del objetivo de lo que se haga. Por lo tanto, vamos al comentario. Claro que los peronistas no fracasaron y tiene razón. ¿Cuál es el objetivo de los peronistas? Llenarse los bolsillos y estar bien económicamente. ¿Cómo terminaron los peronistas? Llenándose los bolsillos y estando bien económicamente a costa del pueblo. Lo lamento, nadie te dijo de que el pueblo iba a estar bien. El objetivo era que ellos se llenen de plata. Objetivo cumplido, técnicamente no fracasaron. Y en lo segundo, también tienes razón, que hay mucha gente que se postula meramente por plata. ¿Por qué? Porque bueno, como hay un partido político, hay que financiarlo con plata del Estado y por lo tanto, plata. Y también tiene razón. Pésele a quien le pese. Evidentemente no lo voy a leer completo porque es más que nada un ejemplo. Así que vamos a la parte que más nos interesa. ¿Qué opinas del cinismo de algunos liberales? Es decir, en realidad el cinismo es algo clínico y psicológico, más que de lo económico. Sí, tenés razón. Y acá hay algo que yo siempre digo y es, están los liberales y los falsos liberales. El falso liberal está enamorado de las ideas de la libertad, pero todavía le falta mucho camino por recorrer para realmente poder llamarse liberal. Pero está empezando a recorrerlo. Y llegamos al momento crítico porque te voy a mostrar un ejemplo de lo que me refiero. Porque no se crean que a mí los liberales no me putean. El problema es que son esos liberales que recién arrancan. Esos que les decía, falsos liberales. Y acá viene el tema. Creen que siempre los medios de izquierda mienten. Siempre. Cuando no siempre es así. Depende de lo que les convenga. Te van a mentir, te van a omitir detalles o te van a decir la verdad. Y esto viene muy simple. Si la verdad les conviene, te van a decir la verdad. Si la verdad no les conviene y no hay nada rescatable, te van a mentir. Si tienen algún punto que les es favorable, pero no todo, te van a dar los puntos favorables, pero te van a omitir la parte que no les convenga. Entonces, ahí viene el detalle. Lo que hice fue un video diciendo, mira, así te engaña página 12. Y bueno, se enojó, me tacharon de ignorante, de burro. Se entiende. Esa es la gran diferencia que todavía le falta a muchos terminar de procesar. Pero déjenme decirles que, por lo menos, van dando los primeros pasos, aunque les falta. Como cada uno de los temas da para un video completo individualmente, vamos a ir al que, por lo menos a mí me gustó más. ¿Cómo funciona crear una pyme con poco dinero? Bueno, a ver, definamos poco dinero. Porque, a ver, te puedo decir poco dinero, 10.000 pesos. 100.000 pesos, 1.000.000 de pesos, 10 millones o 100 millones. Empecemos por ahí. Entonces, pongámosle un número muy, muy chiquito. 10.000 pesos. Bueno, si tenés eso, estamos en el horno porque una pyme es evidente que no puedes crear. Sin embargo, sí podés empezar a hacer algo para poder empezar a armar capital. Y, por ejemplo, la mejor alternativa que se me ocurre es comprar alguna boludez y venderla. Sin embargo, eso te serviría solamente para empezar a juntar el capital. Ahora, evidentemente esto es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, tengo un libro en la mano y viene a cuento de lo que te estoy por decir. Y es, todas o la gran mayoría de pymes empezaron de esa forma, con ganas y sin plata. Así que, algo que sí te recomiendo, perdón por el estado del libro porque lo encontré de segunda mano, es este libro. ¿Por qué? Porque este libro se dedica a ver cómo se formaron las pymes argentinas, no de otros países, argentinas, lo que lleva a que
te muestra cuáles son los problemas que tuvieron que pasar con las políticas y medidas a lo largo del tiempo en Argentina. Y es algo muy común, pero que muy poca gente realmente conoce y suele leer libros más que nada escritos por estadounidenses o europeos, y el escenario es completamente diferente. Las regulaciones legales son distintas, el ingreso es distinto y por lo tanto la forma de invertir es distinta. Por lo tanto, crear una pyme en Argentina no solamente requiere dinero, porque al fin y al cabo es lo de menos, sino que lo que requiere es ingenio y mucho estudio. El problema es que ficha limpia es un arma de doble filo. Sí y no. A ver, eso depende de cómo quieras verlo, porque al fin y al cabo ficha limpia lo que va a hacer es desde condena de segunda instancia, lo que quiere decir, y esto he visto que mucha gente dice, no, en el momento de que te condenan por primera vez, sos culpable, y tienen razón. Sin embargo, los casos de corrupción son un poco distintos por el tema de que la persona tiene que demostrar su inocencia y por lo tanto hay más margen de error. Por eso se permite hasta una segunda instancia y anteriormente era hasta la Corte Suprema. Ese es el motivo por el cual no se bajó a primera instancia. Ahora, si se bajara a primera instancia, y sí, ahí sí te daría la razón de que puede ser una herramienta de persecución en el caso de que vuelva a volver el peronismo al poder. Sin embargo, siendo en segunda instancia, muy probablemente si quieren utilizarlo como herramienta, no les dé el tiempo porque por ahí puedan hacer que condenen a alguien por primera instancia, pero muy difícilmente les den los tiempos para que llegue a la segunda instancia, por los tiempos de la justicia. Cuanto más rápido los mercados convenzan de que Cristina es un cadáver político, más rápido van a confiar en la Argentina. Perdón que te lo diga, pero no. Y esto no es por Cristina, es por quién vota a Cristina. Pongámoslo así. Pongámosle que Cristina ya no se puede postular. Ok. Pero lo que diga Cristina es al que van a votar. Pasó con Scioli, que votaron a Scioli porque Cristina lo decía. Pasó con Alberto, que votaron a Alberto porque Cristina lo decía. Pasó con Massa, que votaron a Massa porque Cristina lo decía. Así que no es tanto de que Cristina se transforme en un cadáver político porque ya lo es, sino que la gente que votaría ciegamente lo que diga Cristina abra los ojos. Ese es el punto más complicado en todo esto y por eso mismo hago los videos. Y entre liberales podemos no coincidir, esto lo digo siempre y remontándome siempre al mismo ejemplo, Adam Smith, minarquista, padre del liberalismo, y John Locke, que pensaba muy opuesto a Adam Smith y aún así era uno de los grandes pensadores liberales. En este caso no coincido del todo, en parte sí, en parte no. Tendrían que proscribir al peronismo ya que se demostró que fue y es lo más dañino que hay para la Argentina. Coincido que fue y es lo más dañino para la Argentina. Sin embargo, no coincido en la parte de la proscripción, porque voy a remontarme a la década del 60, donde sí fue proscripto el peronismo. Lo que pasa es que cuando vos prohibís algo, suele ganar fuerza, y el problema es que gana fuerza a escondidas, y por lo tanto no sabés realmente la fuerza que tiene, y por tanto, si proscribís, nada te impediría que creen otro partido con otro nombre, con las mismas ideas, que tomen el poder, y te destrocen completamente el país. Ese es el punto por el cual no estaría a favor de que proscriban el peronismo. Sé que no tiene que ver con el tema del video, pero ¿algún libro para recomendar? Bueno, Bases y puntos de partida para la reconstrucción política de la Argentina. Este libro. Puntualmente está en un cuadernillo separado porque es más largo y bueno, este es un libro que uso para la facultad. Ese es uno. Y Abolicionismo penal. Serían los dos libros que te recomendaría si primero querés ver la parte más liberal de lo que representaban nuestros próceres. Sería el primero. El de bases y puntos de partida. Ahora, si querés ver más sobre leyes, abolicionismo penal. Últimamente veo muchos cucas diciendo que es mentira que bajó la inflación. A ver, yo acá voy a estar del lado del kirchnerista, porque ellos nunca vivieron una inflación con tendencia bajista. Jamás. Entonces no entienden qué significa que la inflación baje, porque no saben qué es eso. Ahora, sí, entiendo a lo que te referís y es muy molesto porque también lo he escuchado diciendo, no, los precios siguen subiendo. Pero a ver, si te subían 12% todos los meses y cada mes que pasaba aumentaban más. Y bueno, eso es una tendencia alcista, lo que quiere decir que además de aumentarte los precios, cada vez te aumentan más. Y sí, esto era con Sergio Massa. Ahora, posterior a esto tenés un pico y después de ese pico una caída de la inflación, lo que te dice es, sí, te siguen aumentando los precios, pero cada mes que pasa aumentan menos y menos. Lo que quiere decir que sí, los precios aumentan, pero menos cada vez. Y eso los kirchneristas no lo entienden porque, como te vuelvo a decir, nunca van a entenderlo porque jamás pudieron hacerlo. El congelamiento de precios se intentó en Zimbabue en 2008. A ver, tenés historia para rato con respecto al congelamiento de precios. Por ejemplo, Roma con la ley de las 12 tablas, tenés
Babilonia con el código de Hammurabi, tenés la India con el Astra Shastra, tenés en todos lados. Sin embargo, Zimbabue es un caso muy interesante. Creo que tengo video hablando del tema con respecto a las peores hiperinflaciones que hay. Y Zimbabue salió de la hiperinflación dolarizando. Sin embargo, volvió a la dolarización cambiando el dólar estadounidense por el dólar zimbabuense. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si quieres ayudar más al canal, puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.